Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saludar muy especialmente a las personas que están en la mesa principal, a la doctora Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, a la señora ministra de Trabajo, Griselda Yanet Restrepo, una muy querida colega de gabinete, a la señora expresidenta de Costa Rica, la doctora Laura Chinchilla, muy complacido también de compartir este escenario con usted. Quiero saludar muy especialmente al señor Contralor General de la República, al doctor Edgardo Maya, al doctor Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, a todos los presidentes de las diferentes cajas de compensación, encabezando ese ejercicio el señor presidente de la Junta de Asocajas, el doctor Luis Gonzalo Giraldo, quien ha sido un gran amigo de muchos años y quien me da pie para comenzar diciendo que resume usted, doctor Luis Gonzalo, por su experiencia, por su trabajo, por su hoja de vida, dos grandes aportes a la institucionalidad en Colombia y dos grandes aportes a la institucionalidad que hoy tienen una muy grata coincidencia a la que me referiré en un momento, y es la institucionalidad de las cajas de compensación y la institucionalidad cafetera. Usted ha dedicado su vida a esas dos grandes institucionalidades. Y digo que hay una grata coincidencia porque el señor presidente de la República ayer instaló el OCAT Paz. El OCAT Paz es el órgano colegiado de administración y decisión del Sistema General de Regalías que se creó para administrar los recursos que nos van a ayudar a la implementación de los acuerdos de paz. Hace pocas semanas hicimos una propuesta al Congreso de la República que afortunadamente ya fue aprobada, de reforma a la Constitución, para abrir un espacio dentro de las regalías del 7% para tener los recursos que nos permitan desarrollar, implementar los proyectos necesarios para construir la paz en Colombia. El decreto que reglamenta el funcionamiento del OCAT Paz dice que esos recursos deberán ser ejecutados por entidades públicas, con dos importantísimas excepciones: la Federación Nacional de Cafeteros y las cajas de compensación. Y eso no es gratuito. ¿Por qué podrán las cajas de compensación y la Federación de Cafeteros ejecutar recursos del OCAT Paz? Porque son entidades sin ánimo de lucro que a su vez administran recursos públicos para fiscales y que tienen una connotada y reconocida experiencia como administradores. Entonces, estas dos instituciones van a poder ser grandes aliados del gobierno en la ejecución de los recursos de las regalías para la construcción de la paz, para la implementación de los acuerdos. Eso ya quedó establecido tanto en la Constitución como en el decreto con fuerza de ley que reglamenta esa reforma constitucional. ¿Esto qué significa? Que ustedes podrán ser unos grandes aliados nuestros a la hora de postular proyectos en infraestructura, construcción de hospitales, construcción de aulas escolares, de acueductos, vías, espacios públicos, en las zonas más afectadas por el conflicto, con los recursos de la paz. Y qué bueno, doctor Luis Gonzalo, que usted hace referencia al origen de las cajas. En ese 1954, y usted muy de paso hizo mención al doctor José Gutiérrez Gómez, quien era en ese momento el presidente de la ANDI. El doctor José Gutiérrez Gómez, don Guti, el tío abuelo, tuvo siempre una pasión enorme por las cajas de compensación. Consideraba que uno de sus grandes legados de su paso por la presidencia de la ANDI era haber contribuido
armar ese triángulo de buen gobierno entre el empresariado, las centrales obreras y el gobierno nacional en la creación de las cajas de compensación. Y tenía una pasión enorme por la primera de ellas, por Confama, al punto que cuando nosotros hace ya muchos años, desde FEDesarrollo, empezamos a hablar de la necesidad del desmonte de los parafiscales, él un día me llamó al orden y me dijo: mijo, venga a Medellín porque lo quiero llevar a hacer un recorrido por las instalaciones de Confama, para que usted se dé cuenta el trabajo tan importante que hacen las cajas de compensación. Y efectivamente, cuando uno conoce el trabajo de Confama y de todas las cajas en el país, pues queda muy impresionado y cambia su perspectiva, cambia su enfoque sobre lo que es el papel de esta institucionalidad. Tanto así que quiero decir con total sinceridad que en estos ya 6 años de trasegar por el Ministerio de Hacienda, más de una vez en los debates en el Congreso, sobre todo a raíz de reformas tributarias, he tenido proposiciones con mucho apoyo, con mucha fuerza, con muchos congresistas detrás diciendo: ministro, aprovechemos esta reforma para quitarle 1 punto o 2 puntos a las cajas y dárselos a esta otra actividad. Todas ellas meritorias, todas ellas importantes, en la educación, en la salud. Y mi posición siempre ha sido que no. Hicimos un gran esfuerzo por reducir los aportes parafiscales a ICBF, a SENA y a la salud. Pero en esos casos, a diferencia de las cajas, estábamos hablando de impuestos. Impuestos que la decisión podía tomarse muy simple y sencillamente entre si cobrar el impuesto a la nómina o cobrar el impuesto a la renta. Y había muy buenos argumentos para decir: es mejor cobrarle ese impuesto a la renta, es decir, a las utilidades de las empresas, y no a la nómina. Y por eso tomamos esa decisión en el 2012, garantizándole al ICBF, al SENA y a la salud unos recursos, que en el caso del ICBF y el SENA han sido extraordinarios para ellos. ¿Por qué? Porque les dimos la garantía, y con Julio Roberto hablamos mucho de este tema en su momento, le dimos al ICBF y al SENA la garantía de que sus ingresos iban a crecer como mínimo a inflación más 2. ¿Y eso qué ha logrado? Que el presupuesto del ICBF y del SENA, en medio del ajuste, en medio del recorte que ha tenido todo el Estado colombiano, no se ha afectado. Y por el contrario, ha seguido creciendo. Y logramos otra cosa muy importante, que el impuesto, que en su momento era sobre la nómina, que frenaba la generación de empleo formal, ahora es un impuesto sobre las utilidades de las empresas. Un impuesto no sobre el trabajo, es un impuesto sobre el capital. Pero ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué nosotros hemos dicho no a todas las proposiciones que buscan quitarle uno de los 4 puntos a las cajas para dárselo a algo más? Porque creemos que en manos de las cajas están muy bien administrados y contribuyen a unos objetivos que no necesariamente puede hacer el gobierno de manera directa, que se requiere de una institucionalidad diferente como la de las cajas para desarrollar esos objetivos. El más importante de todos, en mi opinión, indiscutiblemente el subsidio familiar, es decir, la razón de ser de las cajas, dar ese subsidio familiar. Pero también, ¿qué sería del sistema de salud hoy en Colombia sin las cajas de compensación? ¿Qué sería del sistema de salud sin las EPS que manejan las cajas de compensación? Tendríamos grandes dificultades. Si lo que hemos visto es más bien quiebra tras quiebra de las EPS. Lo que hemos visto también es una situación en la que los usuarios se quejan de las EPS. ¿Qué sería de nuestro sistema sin las EPS que tienen las cajas de compensación? Una de ellas en las que somos socios, con gran éxito, la nueva EPS, que nos ha ayudado enormemente a resolver los problemas de las demás EPS. No hubiéramos podido hacer la liquidación de Caprecom
si no hubiéramos tenido la nueva EPS para que nos diera la mano recibiendo una parte muy importante de los afiliados de Caprecom. Liquidación que, por cierto, nos acaba de costar otros 500.000 millones de pesos, que quedaron incorporados en el presupuesto que fue aprobado la semana pasada. Entonces tenemos que proteger esa institucionalidad que complementa, no que reemplaza al Estado. Y esa institucionalidad, en mi opinión, tiene dos grandes paradigmas en el país: la Federación Nacional de Cafeteros y su red de comités departamentales de cafeteros, y las cajas de compensación y subsidio familiar. Esa es la institucionalidad que tenemos que proteger. Podrá venir una discusión más adelante, y yo no voy a entrar en ese detalle hoy, sobre en qué se deben concentrar las cajas. Y yo siempre lo he dicho, en muchas reuniones con ustedes, con el Consejo Directivo, en múltiples ocasiones, que quizás esa consideración de qué se debe hacer con los recursos de las cajas, esa propuesta debe surgir de ustedes mismos. No debe ser una imposición de nadie. Las propias cajas deben hacer una propuesta de decir: mire, nosotros somos muy buenas para manejar el subsidio familiar, somos muy buenas para manejar la salud, tenemos buena experiencia en el manejo de las EPS, tenemos muy buena experiencia en el tema de la educación, y decir, nos queremos concentrar en estas 3 o 4 actividades y hacerle esa propuesta al gobierno. Pero eso debe ser una reflexión interna, es una reflexión de ustedes hacia nosotros. Hechas estas reflexiones, quiero aprovechar unos minutos, y tal vez le preguntaría a la doctora Adriana cuántos minutos, porque sé que tenemos una agenda, que hay un expresidente, una ministra pendientes también de participar en esta sesión. Usted me dirá, 5 minutos, 10 minutos. $15 minutos. Bueno, cambio de tercio. Hablemos de economía. Hablemos del momento económico y sobre todo hablemos de los grandes retos que hemos tenido que enfrentar. Este país, doctora Laura, presidenta de Costa Rica, tuvo que enfrentar un reto monumental, como muy pocas veces se dan en la historia. Y voy a apoyarme en unas diapositivas que si nos ayudan a proyectarlas, agradecería. Un reto enorme. Ahora que ya pasó lo peor, uno puede hablar de la verdadera dimensión de lo que tuvo que enfrentar. Cuando lo estaba enfrentando, ¿para qué generar zozobra? ¿Para qué generar pesimismo? ¿Para qué hablar de la gravedad de la situación? Lo que había era que salir de esa situación. Pero lo cierto es que fue una situación muy difícil. ¿Me ayudas? Nosotros, puesto en los términos más sencillos posibles, perdimos 2/3 partes de nuestras exportaciones de petróleo, perdimos 1/5 parte de nuestros ingresos fiscales y perdimos más de la mitad de la inversión extranjera. Así de repente, súbitamente. Con la caída de los precios del petróleo, nosotros éramos un país que en el mejor momento, en el 2013, exportábamos 27.600 millones de dólares en petróleo. Este año vamos a exportar 9.000 millones de dólares. El petróleo le aportó al gobierno nacional, no hablemos de las regalías, hablemos de los ingresos del gobierno nacional. En el 2013 le aportó 24 billones de pesos al gobierno nacional. Eso fue el 20% de los ingresos del gobierno. Este año el petróleo no está aportando nada. El impuesto de renta a las empresas petroleras ha sido prácticamente cero y los dividendos de Ecopetrol fueron un monto muy marginal. Perdimos 1/5 parte de nuestros ingresos. Y la inversión extranjera, que era otra forma de recibir divisas, aparte de las exportaciones de petróleo, había mucha inversión de las compañías petroleras. En el 2013 fue 5.000 millones de dólares. Este año, que incluso ya es un poco mejor que el año pasado, son 2.200 millones de dólares. Fedesarrollo hizo un estudio hace pocos días analizando en cuántas etapas de nuestra historia se han presentado choques de esta magnitud y encontró que solo había 2 más. La Gran Depresión de los años 30, que las exportaciones se cayeron a la mitad, y la guerra civil, la guerra de los 1000 días al filo del siglo XIX, donde también tuvimos una caída muy fuerte de las exportaciones. En esos otros 2 episodios, el país quedó sumido en una profunda crisis. Una crisis de esas que significa
una caída en la actividad económica, hacia una contracción y una crisis que significa un aumento muy fuerte del desempleo. Esta vez eso no pasó. ¿Qué fue lo primero que reaccionó en Colombia? Cayó el precio del petróleo, más o menos en un 70%, y casi que como efecto reflejo, el espejo de eso fue la devaluación del peso. Tuvimos una devaluación de más o menos también un 70%, o sea, pasamos de un dólar de 1.800 pesos a 3.000 pesos. A mucha gente le gusta medir sus activos o sus ingresos en dólares. Entonces todo el mundo que se medía en dólares dijo, nos empobrecimos. De hecho hubo una carátula de la revista Semana criticándonos, diciendo, el país se empobreció. El país se empobreció, y le decían al ministro de Hacienda, haga algo para evitar ese empobrecimiento, haga algo para evitar que se devalúe la moneda. Nosotros tenemos un sistema de tasa de cambio flexible, fluctúa libremente, y esa devaluación fue fundamental para acomodarnos a esta nueva realidad. Si uno pierde tantos ingresos de dólares, pues lo primero que tiene que hacer es dejar de gastar en dólares también, bajar las importaciones. Y la devaluación, pues encareció las importaciones y nos ayudó a reducir esas importaciones y por lo tanto corregir un poco nuestro déficit externo. Fue fundamental. Pero nada es gratis en economía, todo tiene consecuencias. Y una consecuencia indeseable de la devaluación es que al encarecer las importaciones, pues generó inflación. Y no solo eso, tuvimos el agravante del efecto del fenómeno del Niño, que se empezó a dar a partir de finales del 2015, tomó toda su dimensión en el primer semestre del 2016. En Colombia el Niño, como todos sabemos, significa sequía, baja la producción agrícola, suben los precios de los alimentos y eso hizo aún más grave el problema. Y como si eso fuera poco, tuvimos el paro camionero. Yo podría decir que la caída de los precios del petróleo, el fenómeno del Niño, son dos hechos fortuitos sobre los cuales no teníamos control. El paro camionero sí es un tema nuestro, un tema que nosotros mismos, como colombianos, como sociedad, generamos, y eso hizo aún más grave toda la situación. Entonces, por eso, el efecto colateral fue el aumento de la inflación. La inflación se salió de esa zona de confort, que va del 2 al 4%. Y por supuesto, cuando la inflación está tan, digamos, desencajada, pues naturalmente lo que hay que hacer es buscar que regrese a esa meta, a ese rango del 2 al 4%. Y el Banco de la República hizo lo que hacen todos los bancos centrales. Voy a saltarme todo esto. El Banco de la República hizo lo que hace cualquier banco central, y es subir la tasa de interés, que llegó a 7.75% en diciembre del año pasado. Y ha venido bajando. Está ahora en 5.25%. La gran pregunta es, ¿debe seguir bajando la tasa de interés? ¿Sí o no? Mañana tenemos junta directiva del Banco de la República. Hoy podríamos decir que la tasa está en el lugar neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Para una economía que no tiene problemas de inflación, pero para una economía que también está creciendo en su nivel potencial. Y todos sabemos que la economía no está creciendo en su nivel potencial. Se requiere una política monetaria expansionista que nos ayude a impulsar la economía, que nos ayude a que la economía crezca más rápidamente y se acerque a su potencial. Y no hace muchos años tuvimos un episodio en el que la política monetaria jugó ese papel, que fue a partir de la crisis del 2008 y 2009, la crisis financiera internacional. En ese momento la tasa de interés del Banco de la República estaba en 10% cuando empezó esa crisis, y bajó en cuestión de un año y medio al 3%. Claramente una política monetaria anticíclica para tratar de estimular la economía. Mañana vamos a apelar en la Junta Directiva del Banco de la República a ese ejemplo, al ejemplo de lo que ocurrió en el 2008 y el 2009, cuando se utilizó la política monetaria con ese propósito. ¿Para qué? Para tratar de impulsar una reducción adicional de las tasas de interés que nos permita acelerar más el crecimiento económico. Hablemos de la política fiscal. En el 2009-2010, el déficit del gobierno estaba en el 4% del Producto Interno Bruto. 2011, 2012, 2013, hasta el 2014,
el déficit se bajó a la mitad, al 2% del Producto Interno Bruto. Cuando los analistas y la opinión y hoy en día los candidatos presidenciales hablan de la bonanza petrolera, de qué se hizo con la bonanza petrolera, lo primero que hay que mostrar es este gráfico, decir, mire, la primera inversión de la bonanza petrolera fue reducir el déficit fiscal a la mitad. Y precisamente cuando logramos que el déficit fiscal fuera 2% del Producto Interno Bruto, fue cuando recuperamos el grado de inversión e incluso logramos un peldaño más, la calificación BBB. Y lo que es interesante es que esa calificación BBB nos la dieron cuando el petróleo estaba a $100 por barril y la conservamos hoy con el petróleo a la mitad. Logramos mantener nuestra calificación a pesar de la caída y de la descolgada tan fuerte de nuestras exportaciones y de los ingresos fiscales. Ese es un gran logro como país, haber mantenido esa calificación. Hoy tenemos un déficit que está otra vez alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, ese fue el del año pasado, pero ya a partir de este año tenemos que empezar a reducir ese déficit. Y este año será 3.6 y el año entrante 3.1. ¿Cómo vamos a lograr ese 3.1? Con unos presupuestos cada día más austeros. El presupuesto que aprobó el Congreso la semana pasada tiene un recorte exactamente igual a lo que sugiere esta reducción del déficit fiscal, medio punto del Producto Interno Bruto entre este año y el año entrante. Ahora bien, entrando yo a este auditorio, uno de los asistentes me dijo, ministro, usted nos tiene fregados con sus reformas tributarias. Y yo le dije, entre al auditorio y yo quiero explicar por qué. Esto no es un capricho, esto no fue gratuito. Estos son los ingresos del gobierno. En azul están los que vienen de todas las actividades distintas al petróleo. En rojo, los ingresos que recibíamos del sector petrolero, los impuestos de renta de las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol. Y como ustedes ven ahí, esa parte roja llegó a ser muy importante. En el 2009, en el 2011, en el 2012 era muy importante. Tuvimos 10 años de ingresos fiscales petroleros muy importantes. Por cierto, eso no es algo que hubiera beneficiado solo a este gobierno, también el gobierno anterior. Ingresos petroleros muy importantes. Y como ustedes ven, la parte roja desaparece, porque ya no tenemos esos ingresos. ¿Qué tiene que hacer un ministro de Hacienda? Pues reponer una parte de lo que se pierde por el lado petrolero con unos ingresos no petroleros. Y por eso la parte azul, que como ven ustedes ahí, era 12,5% del PIB en el 2009, hoy en el 2017 será 15% del PIB. Y es ahí donde entran temas tan duros y difíciles como el aumento del IVA, por ejemplo. Pero es necesario para poder reponer esos ingresos que se perdieron. Alguien podría decir, ¿pero por qué no recortaron el gasto? También recortamos el gasto. Fíjense ustedes, el gasto, por ejemplo, en el 2009 era el 16,4% del Producto Interno Bruto. Este año, 2017, será el 16% del Producto Interno Bruto. Con un elemento adicional, para comparar peras con peras. Antes, los parafiscales, los aportes al ICBF, al SENA y a la salud que hacían los empleadores, no entraban al gobierno nacional. Era un aporte directamente de los empleadores al ICBF, al SENA y a la salud. No hacían parte de los gastos del gobierno nacional. Hoy en día, esos gastos están dentro del presupuesto general de la Nación. Se pagan con los impuestos generales que pagan todos los contribuyentes, de ahí pagamos el ICBF, de ahí pagamos la salud, de ahí pagamos el SENA. Entonces, antes eso no estaba, y esa es la parte roja de estas barras. Entonces, si uno va a comparar peras con peras, lo que podríamos decir que era un gasto del 16% del Producto Interno Bruto en el 2009, este año 2017 es el 14,5% del PIB, 2 puntos porcentuales menos. Entonces yo pregunto, ¿ha habido austeridad? ¿Ha habido recorte de gasto? Claro que sí. Lo que pasa es que la hemos hecho de una forma selectiva, protegiendo ante todo la inversión social y la inversión con mayor multiplicador que ha sido la inversión en infraestructura y en vivienda. Pero ha habido un recorte muy importante del gasto. Lo que pasa es que si no hubiéramos hecho la reforma tributaria, ese recorte del gasto habría sido mucho mayor y ya no habríamos podido proteger o blindar la inversión social. Ya habríamos tenido que recortar la inversión social.
Entonces, la verdadera pregunta que teníamos que contestarnos hace un año con la reforma tributaria era subir el IVA o, alternativamente, recortar ya programas sociales que no hubiéramos podido sostener porque los ingresos no nos daban. La democracia, decía De Gaulle, muchas veces es escoger entre dos males el menos malo. Todos sabemos que subir el IVA no es bueno, pero también sabemos que recortar programas sociales puede ser peor. La decisión que nosotros tomamos, creo que fue la mejor decisión para Colombia, fue evitar tener que restringir programas sociales. Aquí está en qué se invirtieron los 3 puntos del IVA. Si no hubiera, y no puedo entrar en los detalles de esta gráfica, pero simplemente para que ustedes tengan una idea, esos 3 puntos del IVA nos permitieron este año poder aportarle al sector de minas y energía, donde se pagan los subsidios eléctricos, 700.000 millones de pesos. Si no le hubiéramos podido inyectar esos 700.000 millones de pesos, en el último trimestre de este año no habríamos tenido con qué pagar los subsidios eléctricos a 11 millones de hogares en Colombia. Esos subsidios en el estrato 1, para que tengamos un orden de magnitud, representan un 60% del costo. O sea, si el hogar en el estrato 1 fuera a pagar el costo de la energía, pagaría 50.000 pesos mensuales. Paga 20.000 pesos mensuales. La diferencia la pone el gobierno. Y hoy esa diferencia se puede cubrir gracias a que tuvimos los 3 puntos del IVA. Entonces la decisión es, ¿qué es preferible? ¿Recortar programas sociales y que un grupo de colombianos vuelva a quedar en una condición de pobreza, o hacer el esfuerzo y subir el IVA? De una forma lo más progresiva posible, que fue excluyendo a todos los productos de la canasta familiar, alimentos, medicamentos, matrículas, útiles escolares, etcétera, protegiendo el grueso del consumo de los estratos más bajos. Esta semana leí un artículo de prensa de un asesor económico de una de las candidaturas presidenciales que decía que proponía que se acabara el impuesto a la riqueza. Pues eso ya lo hicimos en la reforma pasada. El impuesto a la riqueza desaparece el próximo año. Ya no hay más impuesto a la riqueza. O bajar el impuesto de renta. Ya la reforma definió la senda de reducción gradual para llegar a un impuesto de renta del 33% en el 2019. Y está también aquí el efecto, no generalmente muy mencionado, de la reducción de los impuestos sobre la nómina, que bajó del 29.5% al 16% de la nómina. Para una empresa típica en Colombia, una empresa prototipo, llamémosla así, la carga tributaria, debido en muy buena parte a la disminución de los impuestos a la nómina, una empresa con 1.000 millones de pesos de utilidad pagaba en impuestos en el 2010 728 millones de pesos. Este año va a pagar 398 millones de pesos, es decir, se redujo casi a la mitad. Termino, salto lo del presupuesto. Resultados que hemos logrado para la economía colombiana. En primer lugar, tener un mejor país. A pesar de la crisis petrolera, siguió bajando la pobreza, siguió bajando el desempleo, y el desempleo se ha estabilizado a niveles de un dígito, y lo más importante, aumentó la formalidad del mercado laboral. Teníamos un mercado laboral muy informal, hoy por primera vez tenemos más empleados formales que informales. Eso se debe en muy buena parte a la reducción de los impuestos a la nómina. Somos el país de América Latina que conserva la tasa de inversión más alta, a pesar de ese choque, 27% del Producto Interno Bruto. Es donde más se invierte en proporción a su economía, es en Colombia. Somos un país donde sigue habiendo mucha inversión extranjera, la que perdimos por el petróleo, que es la parte azul de estas barras, la recuperamos en inversión extranjera de otros sectores. Y hay mucha inversión, lo cual refleja confianza en el mercado de capitales. Antes, solamente el 3% de nuestros TES estaban en manos de inversionistas extranjeros. Hoy es el 26% de los TES están en manos de inversionistas extranjeros. Somos un país más seguro. Miren la tasa de homicidios. La tasa de homicidios está en 24 por 100.000 habitantes. Esto se debe en muy buena parte a la paz. Y tenemos una economía que se está recuperando, donde ya pasó lo peor. Esto nos muestran los indicadores de confianza. Ya vemos una recuperación del gasto. Las exportaciones están creciendo, lo cual es muy positivo, después de haber tenido una caída tan fuerte, tanto las tradicionales como las no tradicionales. El café y el petróleo nos están ayudando. Está creciendo la producción de café, ya se detuvo la caída de la producción de petróleo, estamos otra vez con una producción creciendo,
Y por último, somos un país que en medio de esta situación ha crecido más que América Latina. Colombia es la línea roja, América Latina es la línea verde, y en la mayoría de los años hemos crecido más que los países de la Alianza del Pacífico, que son nuestros pares, México, Perú, Chile. De manera que el récord frente a un choque tan fuerte no es malo. Colombia ha logrado sortear esa situación y está saliendo. Nos falta, por supuesto, pero tenemos dos grandes aliados para esa recuperación hacia adelante: la paz, en primer lugar, y la modernización de nuestra infraestructura. De manera que hay razones para el optimismo, no hay razones para la desconfianza, hay razones para que todos como colombianos sintamos que tenemos un gran país, un país que ha avanzado, un país que ha progresado, un país que es admirado por su fortaleza y su capacidad, y un país que tiene hacia adelante un enorme potencial. Muchas gracias.